¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos hace 32 años en forma ininterrumpida, con este desafío que nos ha instalado durante tanto tiempo ante las cámaras de toda la provincia del Chaco, ahora por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Giga Rey, y a través de ellos en todas las localidades del interior de la provincia. Y estos días reverdeció otra vez a través de todos los medios de comunicación del país el tema de la reforma laboral, o la modernización laboral, o el nombre que le quieran dar, pero la esencia es exactamente la misma, que genera el florecimiento de todos los temores. Las organizaciones sociales dicen, no, esto no sirve porque va a atentar contra los derechos del trabajador. Las empresas dicen, esto hay que tocarlo porque ya no damos más, es absolutamente necesaria una reforma. Los sindicalistas, los gordos de Buenos Aires, que dicen, no, esto no puede seguir. ¿Por qué? Porque nos tocan los privilegios y el poder que manejamos. Y los políticos, como siempre, aprovechan estas circunstancias para capitalizarlas y hacer los eslogans de las campañas preelectorales y después para instalarse total, después no pasa nada. Es que es a lo que estamos acostumbrados. Lo cierto es que hace 15 años que en la Argentina no nace un empleo. El 43%, para ser más preciso, de los trabajadores son informales. Fíjense ustedes, donde el mundo va a una velocidad que nosotros no conocemos, estamos con leyes que tienen 70 años. Y cuando se proponen modificarlas, todo el mundo se levanta en quejas sin saber cuáles son los contenidos. Y finalmente, esto no es un capricho, son absolutamente necesarias de tocarlas en favor de los trabajadores. ¿Y cómo lo van a lograr? Dialogando, con consensos inteligentes y maduros, armoniosos, no yendo con una posición fundamentalista cada uno, porque esto no cambia. Fíjense ustedes de que hay en la República Argentina 14.4%, más o menos el porcentaje nacional, de trabajadores activos. De estos, el 43% es informal, pero el 53% son la mitad, casi 7.800.000 trabajadores, la mitad son trabajadores formales y la mitad son trabajadores públicos. La mitad de los trabajadores, ¿no es cierto?, formales son públicos. ¿A dónde vamos a parar con estas cifras? Estos son datos del INDEC, no los tomé al azar, ni de una pantalla de televisión, ni siquiera por las redes, que nadie sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira. No, son datos del INDEC. Y nos pareció absolutamente necesario hacer un programa de acá, porque quienes hoy nos acompañan, de una u otra manera, tienen incidencia con los cabezones de Buenos Aires, que son los que terminan decidiendo de estas cosas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es tener una actitud inicial para presionar a quienes nos representan a que este tipo de cosas se tienen que tomar, y no son caprichos, insisto, son cosas que se tienen que hacer. De manera que yo voy a iniciar todo esto preguntándole a quienes están acá, que son abogados, laboristas, sindicalistas y académicos, que nos digan qué hacemos con toda esta cuestión. ¿Quién arranca? Primero las damas. Adelante. Buenas tardes. Ay, ¿esto? Vos no hagas así, está habilitado, no te hagas problema. Bueno, bárbaro. Entonces, buenas tardes. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, básicamente esta charla tan informal que vamos a tener es como para bajarle un poquito la espuma al café, porque por todos lados se estuvo viralizando que ya va a haber una pérdida de derechos, de que voy a tener que trabajar más. La gente por ahí está bastante, digamos, atemorizada. De hecho, antes, en backstage, conversamos que había clientes míos que me preguntaron, doctora, a partir de diciembre yo voy a tener que trabajar 12 horas. Entonces, bueno, básicamente eso, un poquito de responsabilidad también al momento de comunicar y un poquito de tranquilidad a la gente de que hay derechos que están adquiridos y que todavía falta mucho andarivel por recorrer. Sí, este es el principio, ¿no es cierto? Estas cosas se viralizan, todo el mundo se traga, están todos los sindicatos, todas las organizaciones, todo el mundo resistiéndose. No,
Por suerte, Martínez, estos jefes tuyos, han tomado con sorpresa, te confieso, han ido a hablar con sensatez, a decir, bueno, muchachos, cuéntenme cómo es la cosa para ver qué podemos aportar, ¿no? Bueno, primero, muy buenas tardes, Jorge, para vos, para toda la audiencia, para todo el panel. Mira, primero, a ver, hago una aclaración. ¿Por qué se toma las cuestiones vinculadas a las 12 horas, como decía la doctora, o unas otras cuestiones de modificaciones que se plantean? Porque hay proyectos presentados por el oficialismo con anterioridad que van en esa sintonía. Por eso fue la preocupación, que uno interpreta que quizás esos proyectos puedan ser parte de esta modificación que todavía no mandó el Poder Ejecutivo Nacional y que no sabemos de qué se trata. Por lo cual, está bien que nosotros tengamos tranquilidad, tengamos por lo menos esa paciencia de esperar el momento, pero me parece que acá lo peor que podemos hacer desde cualquier sector, no importa sindicalismo, empresarios, académicos, o el sector que uno quiera verlo, es no discutir la necesidad de una reforma laboral en la Argentina. Claro. Eso estamos completamente todos de acuerdo. Ahora, la modernización de la reforma laboral no tiene que representar una precarización de la cuestión laboral, porque nosotros tenemos un solo antecedente, y esto es importante decirlo, tenemos un solo antecedente de modificación en la era Milei, que fue el tema de la ley base. Se modificaron dos cuestiones, el tema de las multas, a la no registración de los trabajadores, y la cuestión de la ampliación del periodo de prueba. ¿Saben cuánto mejoró eso en la formalidad del empleo? Nada, sino que disminuyó. Entonces, absolutamente cierto. Entonces, nosotros tenemos un primer problema que acá Charles, que ha sido mi profesor, me parece que puede ser más concreto con esto, que la necesidad primordial que tiene el empleo para crecer, primero, es que mejore la actividad económica. Si no hay actividad económica, no va a haber más empleo. A partir de ahí, sí discutamos lo que tiene que ver las formas y el cómo nosotros queremos llevar adelante ese proceso. Sí, es auspicioso que la CGT en general haya ido al pie, ¿no es cierto? Ir al pie no significa someterte, de ninguna manera. Que se presten a los diálogos, porque ustedes son una pata de la mesa, sin ninguna duda, A ver, hay una realidad. Nosotros venimos ya, vos creo que fuiste muy generoso con algunos datos, yo creo que en la provincia del Chaco estamos sí, esto es nacional, son los datos del INDEC. Yo creo que estamos cerca del 60% de informalidad laboral y es muy preocupante eso. Y esto viene hace muchos años, seguramente va empeorando a medida que pasan los años, pero hay una realidad. Hay 6 de cada 10 chaqueños que está fuera del sistema. ¿Qué significa que está fuera del sistema? Que no tiene aportes jubilatorios, no tiene jubilación, no tiene nada. No tiene ART, no tiene absolutamente, no tiene previsibilidad para su familia. Terrible. Que es algo gravísimo. Y nosotros venimos a plantear y decir, no, que no nos quiten los derechos. ¿A quién estamos hablando? A los trabajadores de Rappi, a los trabajadores de Pedido Ya, a los trabajadores de Uber, al trabajador que corta todos los días el pasto en una casa. ¿A quién estamos hablando? ¿Qué derechos me están hablando? Entonces, si no nos partimos de esa base, de que hay la gran mayoría de los trabajadores... Sí, Nicolás, y el que tiene la suerte de que todavía le dejen cortar el pasto en la calle. Sí, aparte. Aparte, por eso hablamos de la actividad económica, que claro, no es menor. Fíjate vos que el otro día haciendo unas entrevistas por la calle me decían, no dejamos, ¿por qué? Porque tengo miedo que después me vengan a robar. A ver, la realidad supera la ficción. Esa es la realidad. No dejan entrar a un tipo dentro de tu casa como antes a cortar el pasto de la rama por temor. ¿Qué decís vos a todo esto? No puntualmente, esto fue una metáfora, un ejemplo, ¿no? Pero no. Esencialmente... Es una realidad actual, es así. O sea, hoy hay obviamente que hay inseguridad que antes no había, hay estallido social, hay mayor delictuosidad, o sea, hay un montón de componentes que antes no había. Hay otras costumbres, la juventud también está más rebelde, o sea, hay cuestiones que antes había un mayor valor de respeto, o sea, hay todo un componente social que no es de acá, sino que es mundial, ¿no? Claro, pero que hay que acogerse, ¿no es cierto, Charlie? Si no quedamos fuera. Bueno, ya estamos fuera, pero... No, lo que pasa es que acá como... El tema es, que es lo que todos estamos pensando y hablando, es que hay que mejorar la transparencia del mercado laboral. Y el mercado laboral, así como está hoy, no es una cuestión, digamos, aleatoria, tiene sus consecuencias, ¿me entendés? O sea, la gente necesita trabajo, muchos empleadores posiblemente los podrían tomar, pero en las condiciones dadas, que yo he hablado un rato con él, sobre todo en los pasivos contingentes que se crean, es decir, vos cuando contratás a una persona es como si te estuvieras casando, ¿viste? O sea, y el divorcio es carísimo. Entonces, vos no sabés bien cómo, porque vos podés tener un planteo, vos te vas, el tipo va, renuncia formalmente, después te viene y te hace un juicio con 2 testigos, 3 testigos, bla, viene y te queda en el juzgado A, B, depende de dónde vaya, tenés distintos resultados, entonces no sabés bien.
Entonces eso es una cuestión que es una espada de Damocles. Y también también el tema de los accidentes, ¿viste? Hay un montón de cosas, ¿viste? Porque no es, o sea, no toda la gente es buena, ¿viste? Hay un montón de pícaros también, de los dos lados, ojo, yo también cuando trabajaba en la fábrica me acuerdo que había un tipo que tenía lumbaje, qué sé yo, y tenía incapacidades, pero era un gran jugador de fútbol, ¿viste? Entonces vos decís, ¿y cómo lo demostraba? Y bueno, pero era así, ¿viste? Entonces es un ejemplo. Entonces, entonces tampoco uno puede generalizar, pero para que haya trabajo tiene que haber capital. Capital es trabajo acumulado, porque todo en este mundo es trabajo. Trabaja el trabajador a sueldo y trabaja el empresario. Entonces, vos tenés que tener las dos puntas. Entonces, nosotros hoy hemos priorizado, nosotros en el mundo, el sacrificio y todo lo que sea para el trabajador en relación de dependencia. Tiene todas las protecciones. Y de este otro lado tenés el tipo que lo va a contratar, que está bastante, digamos, efímero de protecciones. ¿Me entendés? Sí. Entonces yo no digo que son distintas las capacidades de negociación también. Pero yo tengo un buen empleado. Yo nunca fui empresario propio, fui empresario a sueldo, con lo cual es el peor de los lugares, ¿viste? Porque te odia el de arriba, el que te paga, y te odia el que está abajo porque piensa que sos patrón y no sos nada. Y ni tenés sindicato que te defienda. Pero bueno, pero yo me acuerdo, ¿viste? O sea, era un tema muy complicado. Entonces vos no sabés cómo poder, digamos, amalgamar las dos situaciones. El que tiene que dar empleo, que no lo genera. Y no lo genera también por una incertidumbre terrible, no solamente en la contratación, como acá decíamos, la situación económica general de la sociedad, las leyes laborales amorfas que tenemos. Bueno, pero tenemos una estructura tributaria que es muy mala. Entonces eso uno tiene que cambiar. Entonces cuando se reúnen los gobernadores con el presidente allá en Buenos Aires, porque Buenos Aires es la dueña de todo, se discute cómo se distribuye la torta. Y en quien menos piensan es en la gente. Cuando vos decís que el político, discúlpame, pero está pensando en la gente, más de uno no piensa. Hay algunos que sí, pero la mayoría están en otra cosa. Entonces, ¿cómo están defendiendo sus intereses? Entonces, acá tenés que generar trabajo. Una buena manera es salir. ¿Cómo se puede salir? Yo creo que la cosa va a andar, porque hay un límite. Aparte, los sindicalistas quieren tener mayores socios. Una buena parte de más afiliados, más aportantes, claro. Y ahí ganan poder también, porque si no se les está. Entonces, el sindicalismo también, o sea, nadie es un idiota en este mundo. Entonces, yo creo que la cosa va a andar, pero también tiene que ayudar la otra parte. Hay que dar y ceder, impositiva, ¿no? La seriedad, la parte financiera. Si no hay crédito, cosa que en este país no hubo crédito hace años, no hay crecimiento ni posibilidad de invertir. Acá el señor quizás tenga una gran capacidad, o ella que nos está invirtiendo en algo, tiene una idea fabulosa, pero le falta capital. Entonces, ¿dónde lo obtiene? De un crédito, o lo puede heredar. Sí, con un interés que lo termina fundiendo. No, está bien, pero entonces no puede ser eso. No, entonces claro. Vos tenés que formalizar Claro. mercado financiero, el tributario, el laboral, pero un montón de está cosas. todo concadenado. Y el judicial también, viendo los abogados también, o sea, todo suma, ¿viste? Sí, con este tema quería venir. Se ha puesto estos últimos 2 días de un famoso restaurante en Buenos Aires, todos los medios de comunicación tocaron, que el tipo tiene 100 empleadores. Durante la pandemia, que nadie iba a trabajar, tampoco fue uno. Ese uno le metió un juicio, ¿no es cierto? Lo invitaron a trabajar, no fue, lo despidieron, le metió un juicio. De la pandemia ahora fue en el 21. La pandemia, ¿no? Sí. 2020. En marzo, el 16 de marzo del 2020. 5 años. En 5 años tiene que pagar 200 millones de mangos. Entonces acá no entra, yo no cuestiono a los abogados, porque finalmente el que emite esa sentencia es la jueza, que le empieza a cargar interés más interés más interés más interés más interés. Con 250 millones de mangos que tiene que pagar ese tipo, ya está pensando seriamente en cerrar el negocio. Ahora, ¿cuál es, ustedes que son hombres del derecho, la mentalidad de una persona que le mete a un juicio semejante indemnización que sabe que no la pueden pagar y que termina perjudicando a 100 familias? No entiendo cómo piensa una jueza. Ustedes tienen más contacto. Decía, mira, algo que decía un abogado, ¿qué es un buen abogado? El que conoce la ley. ¿Y cuál es un abogado extraordinario? El que es amigo del juez. Bueno,
hacete amigo del juez, si tenés palenque ¿Te donde gustó, Está comprometiendo, está Así comprometiendo. tenés palenque A ver, donde ¿te gustó? rascarte. Es el Martín Fierro. Obviamente que estoy al tanto porque salió en todos los medios. Sí, O sea, está por todos lados, lo están ventilando por todos lados, ¿no? no leí la sentencia de fondo, pero lo que sí voy a... Pero esto es común. No, el tema es así, no es común, el problema es otro. Es un problema que las sentencias que hay de este tipo no son consecuencia de los juzgados, sino consecuencia del siguiente. Vos tenés así, del 2020 al 2024 fue la peor inflación que tuvimos en los últimos 50 años, inflación y devaluación. Nosotros, acordate que Alberto recibió $1 a 60 y lo dejó y lo entregó al gobierno a 1.200. O sea, eso es un hecho objetivo. Sí. ¿sí? Entonces, vos tenés que en 4 años de gobierno hubo 3.045% de inflación. O sea, estos son todos datos estadísticos. Entonces, la juez no hizo otra cosa, el juez Olá, porque no conozco quién firmó la sentencia, que aplicar los intereses del problema que es del país. O sea, aplicó cuánto fue lo que perdió el trabajador en función del desastre gubernamental. No fue un tema de la juez. Sergio, permíteme. Porque son dos cosas totalmente Correcto, diferentes. pero yo creo que se aleja la realidad. No, un a ver, tipo en 4 años no gana 200 millones de mangos, por un lado. Y por otro lado, la jueza no es una matemática, la jueza tiene que impartir justicia. No, y sí, si imparte justicia, no le puede dar que un tipo gane primero 250 hay que ver, millones más hay que 4 ver, años. hay que ver qué rubros son. Ah. Y segundo, que es un tema de inflación más devaluación, que es lo que se Sí, aplicó. claro, en algún- por eso digo, claro. pero no es una culpa de la juez, es una culpa de que hubo un desfasaje muy grande en el país. Sí, sí. Pero Eso tiene es un que hecho impartir objetivo. justicia. Y lo está haciendo. Ahora, ¿cuál es el tema? La pucha. A ver, yo y quiero aclarar algo porque yo obviamente voy a defender la justicia laboral. Aclaro una cosa, no soy un acérrimo de defender, de hecho nosotros en mi estudio que defendemos trabajadores, solo hacemos accidentes y enfermedades laborales, nada más, y vamos contra las ART, no demandamos patronal, Claro, claro. ¿está? No demandamos patronal, o sea, tenemos un principio totalmente diferente a otros estudios jurídicos. Pero lo que quiero decir que en estos casos el problema que hubo no fue el problema de la juez, fue un problema inflacionario, deflacionario, de hiperinflación y demás, producto del el desastre, lo que fue el país económicamente. Y las estadísticas están publicadas en el INDEC, no aplicó otra cosa. De acuerdo. Iván es empresario, representa Cámara de Comercio, está todo lo demás. Yo, laburando en 4 años, no multiplico en forma tan abrupta y semejante, ¿no es cierto?, mi sueldo a sacar en 5 años 200 millones de mangos, 250 millones de mangos. Yo no tampoco, lo saco. aclaro, o sea, si no estaría muy feliz, no estaría acá, no, Pero nada que ver, termina- aclaro. termina hundiendo el comedor. Perdón, yo, Sergio, ahí perdón Iván, te interrumpo algo. Pero la jueza no tiene que tomar el índice de inflación, tiene que tomar el índice de incremento de los convenios colectivos de trabajo de la actividad. Ahí está, claro. Porque si no es muy sencillo. lo reventás. Lo estás aplicando para todos lo mismo. A ver, reitero una cosa, no leí la sentencia, yo te Por estoy eso sí, diciendo, estamos hablando sobre el yo estoy aire. diciendo No, que a sí, ver está qué bien. índices tomó y qué rubros Sí, estamos condenó. hablando sobre el aire, O sea, pero por digo, eso te digo, cuando así uno la inflación analiza... haya sido alta, no significa que tenía que haber A aumentado ver, eso. y a otro caso, obviamente hoy está en licuado cuánto era en valor representativo nominal al marzo del 2020 a lo que son hoy los salarios, sí, ¿me explico? O sea, Pero Sí, Sí. Es un tema. Por eso debemos otra vez, volvemos a lo mismo y coincido con lo que la mayoría del panel plantea, ¿no? Ahí el sistema es el problema. Quizás hoy se llega a pagar una consecuencia del sistema. Por eso en esta nueva reforma o esta nueva posibilidad Tiene que estar implícito, nadie discute, la idea tiene que ser esa, dejar las normas bien claras, bien transparentes, mala para que no se praxis, generen este tipo de cuestiones. Para que voy a poner Claramente clarito. venimos de un país con problemas 400 de la para economía que que podamos trascienden nosotros. gestiones o gobiernos hace años. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, por ejemplo, vemos este ejemplo práctico que la realidad nos marca, ¿no? Así que creo que pasa más por una cuestión de modificar eso, de modificar el sistema para que las reglas sean claras y no sucedan este tipo de cosas. La otra pildorita, Wilpur Sierra, una fábrica, no sé si en San Vicente, 200 tipos, raja. ¿Por qué? Por las importaciones. El tema de las importaciones. Ahora, ¿en este país somos boludos o no nos entran las cosas en la cabeza? Fallamos en la época de Martínez de Oz, yo me fundí, porque yo ya no soy una criatura, Vayamos en la época de Menem con las importaciones y ahora volvemos a proponer las importaciones en detrimento. A ver, si vos sos empresario, yo te importo camiseta y vos tenés una fábrica de camisetas, lo que me vas a decir, déjame comprar máquinas porque yo tengo capacidad de competencia. Lo que planteamos es Bueno, pero no igualdad es tan de reglas, sencillo, igualdad de escuchame. vuelta. Lo que pasa es que si vos querés competir, vos Que tenés tenés que los medios. bajar los costos. Y bueno, Porque producir
hace a la oferta y hace algo que se llama la función de producción, bueno, que es una función dale de costo. herramienta. Entonces, cuando tus costos están sobrelevados y producir en la Argentina es caro, porque Argentina es ineficiente, tiene mala infraestructura, impuestos distorsivos, la parte claro. no solamente los convenios colectivos, sí, hay un montón de otras cosas, sin echarle la culpa a nadie, es todo un entorno, pero ojo, porque vos el mismo producto textil lo producís en Perú y te sale más barato, ¿me entendés? En Paraguay, en Uruguay. Paraguay también, entonces vos tenés otras cosas, ese es el tema. Vos tenés que ganar competitividad. El empresario argentino es un tipo habilísimo. Charlie, vos porque que sos un estudioso, ¿por ¿cómo? qué se repiten esos errores? Bueno, porque vos tenés otra cuestión. Cuando vos tenés el empresariado, No hay que cambios tampoco... de fondo, Jorge, por Y eso. además pero tenemos los, muchas los presiones empresarios políticas de también todos lados. aprovechan esa situación Ah. y pescan en la pecera. Entonces tratan de vender a precios más altos porque eso es común, eso es Sí, humano. es un ¿me patrón, entendés? sí, sí. Entonces vos tenés que evitar esos cuasi monopolios. Lo podés evitar abriendo la importación, que con eso bajás los costos, ganás votos, porque entonces le aumentás el poder adquisitivo de la gente con productos importados, porque en el fondo la gente lo que quiere comprar no es made in Argentina ni en ningún lugar. Comprar Claro, algo pero que lo le más importante satisface. que en estas reformas o en Estas estas reformas cuestiones, tienen que llevar a eso, aumentar competitividad. y además tienen que estar las reglas claras Por dentro supuesto. del texto de la ley. Porque, a ver, los que conocemos el derecho comparado y yo que me dedico a derecho laboral, sabemos que nuestra ley de contrato de trabajo es una ley vieja. El que viaja 1974. por el mundo sabe que nosotros necesitábamos una reforma a los gritos porque hay una realidad en Estados Unidos, sin ir más lejos, que estuvimos conversando hace un rato, Sí. cuáles son las causales de despido. Un trabajador solamente puede demandar a su empleador en caso de abuso o acoso Pero sexual. no hay indemnización. No hay indemnización, o sea, en caso de enfermedades o accidentes laborales cuando no tengo Hay una indemnización, aseguradora. pero se acuerda, Ah, ¿viste? sí. O sea, es necesario. Sí, las reglas del juego tienen que estar escritas. Tienen que estar escritas y también tienen que ser paulatinas. Sí, pero tienen que ser también flexibles, porque Sí. vos te vas al caso norteamericano, en Estados Unidos no hay sueldo anual complementario. Sin embargo, todas las empresas cuando llega fin de año te dan un bono, porque ya está establecido de jure, como dicen ustedes, ¿no? De hecho. Entonces, Eso que pasa en las películas, que ven la gente que le dice, Y hay otros que terminó, no. se terminó y te llevas la caja, sucede y es una realidad. Acá, en este país, no puede suceder. pero tenés un No- mercado muy abierto, Así así es. cambiás de laburo de un lugar al otro, o sea, digamos, el cambio laboral es impresionante. ¿Será bueno? Es otro tema, es otro mercado. ¿me Es otra entendés? economía totalmente También, distinta. pero es una Acá economía, cerraron, ¿cuánto? es una 17.000 economía pymes que este año. premia, Sí, están habiendo que datos premia hablan alrededor de 16.000, el 19.000 pymes, interés empresas que van- propio, que están premia cerrando, la digamos, iniciativa. están Que cerradas. de hecho, el No es espíritu de perfecta. esta reforma también tiene un poco de ese componente. Yo creo que igualmente queda a pie, como todas las reformas que se hacen en el país, queda a mitad de camino, pero el espíritu de esa ley, creo, de esa reforma, creo que tiene que ver mucho con ese espíritu Pero de escúchame, ¿por qué competitividad. tenés que pagarle a todos los trabajadores lo mismo? Que están haciendo la misma cosa. Es una locura. Y tipo que laburan mejor, le voy a Estamos pagar difíciles, más. más difícil, ¿eh? Pero, y bueno, por hay que supuesto. pagar un- hay que pagar un No, concepto, por eso pero- está bien, ahí- pero a ver, Charlie, yo eso se quiero... soluciona con un concepto de productividad. Sí, está bien, Es pero decir, después se habla te que- viene no, encima porque vos le pagás está más, bien. después le querés sacar ese premio porque el tipo no está trabajando lo mismo, viene y te digo, hace un a ver. lío porque ya lo hace mejor. Pero es Yo, lo que se escuchame, yo me plantea en la acuerdo nueva que reforma, teníamos el mil de concepto de esos juicios, productividad ¿viste? y Claro, Bueno, me claro. parece A que ver. hay que analizarla, todavía no tenemos la letra. A ver. Pero bueno, uno no puede legislar, es el error de la Argentina, legisla sobre todo, ¿viste? No, le va a tener que estar todo legislado, discúlpenme los abogados. Mira, el tema de la reforma laboral, el proyecto, porque realmente oficialmente no está presentado, nadie lo conoce, No, obviamente no se conoce, circula creo. por todos lados, Sí, pero todavía no nadie sabe. No, bien nadie qué. sabe nada. Es un tema que, como Nadie vos sabe decías, nada. Jorge, hay que discutirlo sin duda. Sabemos que nuestra ley es de 1974. Sí, señor. Recuerden que en el pacto social que hizo Menem, allá en el 94, se juntaron todos los sectores. A partir de eso que hubo reformas de carácter laboral en lo que hace Interesante, de carácter foto, también vino la ley de accidente de trabajo, la ley de riesgo de trabajo. 1995. 1995 que empezó a funcionar en Sí, me 1996. acuerdo. Que no benefició para aumentar el empleo, claro. ¿eh? No, Porque no, está bien, no, mejoró no. el empleo en Argentina. No, no, Vamos a ver, ser También realistas, no, digamos. también no. No, También no. a ver, Vamos a ser a ver, realistas. la Por reforma, supuesto en lo que que es hace... verdad. Es bueno, pero... No, a ver. Y vos te sacaste un problema de encima, la pasaste ley a de la riesgo de RT, ¿qué trabajo, querés? originariamente como fue sancionada, era bastante mala, tuvo muchas modificaciones para que llegue a ser
realmente medianamente eficiente. La mejor fue la del 2012, la 26773. Lamentablemente acá adherimos a la 27, o sea, la última reforma, y que no es una gran ley, que tiene muchos problemas, pero la realidad es que siempre se fue conversando, ¿sí? En el fondo, en la reforma que hubo a las leyes laborales de fondo que hubo a través del Pacto Social del 94, no fueron buenas porque vaciaron las cajas del ANSES. Eso fue una realidad que ocurrió. Eso fue una realidad que ocurrió. Entonces, obviamente que hay que juntarse y hay que hablar. O sea, hay que ir a que, sí, por ejemplo, el tema, no van a empezar a trabajar de diciembre y de enero 12 horas, eso hay que discutirle. Otra cosa también que tienen que entender, porque al que trabaje, o sea, hay varios enfoques que se van a dar, le van a pagar, no es que van a trabajar 12 horas y no le van a pagar. No es beneficioso en otros aspectos, como por ejemplo, que a mayor carga horaria, mayor exposición a enfermedades y accidentes laborales. Hay otros componentes, ¿está? Yo quiero para que diferenciar, pero también para que sepa la gente que no está por trabajar, pero el que trabaja se le va a pagar, no es que va a ser gratuito. O sea, hay un montón de cosas, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, quiero aclarar, no, mi modelo no es Estados Unidos, obviamente, yo ya he dicho también este discurso, tiene otra economía Estados Unidos, sí, vos claro. Ahí te vas a un lugar y te vas a otro lado a trabajar, acá no ocurre lo mismo, no puedes comparar Estados Unidos, obviamente que me gustan más los modelos de Suecia, Suiza, Noruega, o sea, es obviamente que son países mucho más chicos, pero en donde es mucho más repartido el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay que discutir, Argentina es un país grande, o sea, es grande territorialmente, hay que diferenciar un montón de cosas. Todo es discutible, obviamente que el proyecto de ir al empleo dinámico, es decir, yo pago una base y de ahí ir pagando por lo que cada uno rinde en cada categoría, va a generar conflicto, obviamente va a haber recelo sindical, obviamente, pero bueno, también tenemos que saber que en las contingencias de hoy, y esto la ciudadanía tiene que saber, hay estadísticas que se publican pero mucho no se difunden. La realidad es que hace 2 años, en el 2022, hizo un informe que a nivel mundial los jóvenes de 26 años para atrás, es decir, o ya con 29 años, no quieren estabilidad laboral. Tienen otra perspectiva y otra función de lo que es el trabajo. ¿Está? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, sí, hay que ver cuál es el enfoque, porque también hay que prever que hoy los jóvenes de menos de 30 años no quieren la ley del 74. Es decir, hay muchos puntos que tocar. Absolutamente. Muchos puntos y hay que sentarse a discutir. Claro, pues se tendrán que ayornear, ¿no? Porque yo estuve leyendo todo un informe sobre esto, que ellos necesitan tener tiempos. Es como que ya no se tienen que adaptar al trabajo, el trabajo se tiene que adaptar a ellos. Y ahí es para otro programa y otra discusión, porque yo me pregunto, ¿qué haces con un chico de 25 años que entra en una fábrica? ¿Se adapta a estar en la línea o se tiene que ir? Y se vaya. Otra cuestión también importante es que por ahí... Pones un robot, hoy tenés robots. La ley tiene que reflejar esto que conversamos, reflejar lo que realmente pasa en la sociedad. Y mucha gente dice, ay, ahora me van a pagar con ticket canasta el sueldo, me van a pagar con una mercadería. A ver, en la práctica, usualmente... hay negocios que le pagan parte del sueldo al trabajador. Sí, claro. Es una realidad, o sea, nos guste, a mí me parece un horror, pero es una realidad que sucede todos los días. Pero sucede. Es ilegal, pero sucede. Irrenunciable, guarda eso, Sucede todos los días, entonces sí, claro. sí o sí es necesario que contemple la cuestión social. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Guarda. Es irrenunciable. Chaco rompe récord en exportación. En los últimos meses, el crecimiento fue histórico. Más de 74,5% que el año pasado. Más de 148.000 toneladas que llegaron al mundo. El mayor monto exportado en los últimos 3 años. Este impulso reafirma el potencial de la provincia y el esfuerzo de los chaqueños. El Chaco produce, crece y se proyecta. Gobierno del Chaco. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conócenos en www.nbch.com.ar. NBCH, este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.
Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. Donde cayeron gigantes del cielo, late la vida pura del impenetrable. El arte vive en cada calle. Hay descanso profundo en aguas termales, adrenalina en la pesca del dorado, sabores que cuentan nuestra historia, naturaleza infinita. Vení a conocer Chaco. Bien, ya estamos en este interesantísimo intercambio de opiniones, pero ¿ustedes creen que el temor a la reforma es jurídico, es empresarial, es laboral? ¿A qué le tienen temor? Que hay tanta resistencia a una propuesta. ¿A qué? No, Jorge, no creo que haya un temor, porque de hecho... el temor por de afuera... decir todo el mundo está alertado, ¿viste? No, pues hay que parar, bueno. ¿qué hacer? No, pues no vamos a hacer una manifestación. ¿No? La realidad marca que hoy por hoy todos los sectores ya están hablando. Por afuera siempre existe el diálogo y como decía Nicolás al principio, ya nadie discute que se necesita una reforma laboral, hablando puntualmente de este tema, aunque son varios los aspectos y los factores que se deben cambiar o modificar, como decía Charlie, la presión impositiva y un montón de cuestiones para que la cosa comience a funcionar, para que comiencen a haber realmente demanda de gente, para que la gente pueda llegar a tener oferta de trabajos y demás. Pero la verdad que no debería existir un temor ni nada por el estilo a este tipo de cuestiones. Es algo que entre todos los actores, sindicalismo, empresarios y claramente la política, debe trabajar y lograr un consenso para la realidad del mundo actual, el mundo de hoy. Lo que mencionaba Sergio, vos tenés gente de menos de 26 años que está totalmente con otra película. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Yo mencionaba siempre en las reuniones, nos toca, de hecho lo tomo como un ejemplo y lo puedo comentar, desde la Cámara de Comercio de Resistencia tenemos un excelente diálogo hace años con el titular del sindicato propiamente de lo que es empleados de comercio, donde ambas entidades e instituciones defienden sus representados
pero nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cuestiones, y en las que no nos hemos puesto de acuerdo, por supuesto, han habido conflictos de trabajadores y demás, en donde por fuera del sistema hemos sentado a los empresarios y a la gente del sindicato a que intenten ponerse de acuerdo. Tenemos un caso puntual en donde han llegado a un acuerdo de esa manera. Entonces, el diálogo existe y debe seguir existiendo, por supuesto, siempre aplicando la lógica y la racionalidad, que es lo que uno pretende. Sin ninguna duda. Yo sé que hay elementos que son absolutamente necesarios para acompañar una reforma laboral, como la reforma impositiva, pero es para otro programa. A mí lo que me preocupa es la preocupación que hay en esta modernización, por darle un término más elegante. Sea modernización. Que sea modernización y no precarización, claro, como decía hoy. Pero es la resistencia que ya hay de algo que todavía no se conoce. Entonces dije, caray, ¿qué pasa? Hay una realidad que ahí comparto lo que hablaba recién Iván, y tiene que ver, Jorge, con una cuestión de que muchas cuestiones se definen a nivel de Buenos Aires, a nivel nacional, ¿no? Porque lógicamente la gran los legisladores, mayoría. No, está bien, los legisladores son los que van a terminar resolviendo si se aprueba o no se aprueba una reforma laboral, que no es la única solución para cambiar la realidad de los trabajadores, y muchas veces se preocupan o nos preocupamos muy poco por la realidad que vive un trabajador en el interior de la provincia. Entonces me parece que eso no es menor en el marco de la discusión que estamos hablando. No, claro, porque yo creo que claro. Cuanto más vamos elevando la discusión hacia el norte, hacia el centro, claramente hay otros intereses que terminan repercutiendo en una definición de una reforma laboral, y no los intereses ni de los chaqueños, ni del norte grande, ni absolutamente de un crecimiento paralelo y continuo para todos en la Argentina. Entonces, esto también hay que ver, por eso es la preocupación y la ocupación que tenemos que tener nosotros en tratar de estar en ese marco de discusión. Por lo menos vos me vas a decir, che, Nico, bueno, pero todas las provincias tienen sus representantes en la Cámara. Bueno, está bien, bueno, esperemos que podamos llevar ese debate y esa discusión, y que no se trate entre gallos de medianoche y antes de fin de año te aprueba una reforma laboral, cuando el mayor problema de la Argentina, de la creación de empleo, no es la reforma laboral. Sí, pero Nicolás, en Buenos Aires le dan galletitas con manteca y caviar, ¿viste? Porque los terminan endulzando, ¿viste? Finalmente, como los diputados, cuando terminan yendo al Congreso de la Nación, lo último que hacen es defender los intereses de la provincia. Y esto hay que decirlo, ¿viste? Hay que poner la cara. Alguna vez alguien se tiene que hacer cargo de estas cosas. Lo digo de la parte que nos toca, la parte sindical. Yo veo que la dirigencia sindical nacional vive una realidad y la dirigencia provincial vive otra realidad. Pero es lo que decíamos. Están completamente desconectados de la realidad. Es lo que decía, las diferencias en los costos de los trabajadores. No puede ganar lo mismo un tipo que labura en un kiosco en Cespeña con el que tiene un kiosco en Palermo. No puede pagar lo mismo. A ver, no tiene que pagar lo mismo, pero ¿cómo solucionas eso? Tenés que generar, bueno, por eso digo, ahí que te diga Charlie, que no, técnico. Tenés propuesta, te tiro propuestas, que hay que discutirlas, hay que debatirlas. Bueno, convenio colectivo de trabajos regionales, por región. Ahora, el de Buenos Aires no le quiere ceder al regional que tenga facultades, y el que está en la región... ¿Qué hicieron en estos 30, 40 años? Se rascaron las orejas. Pero escuchá, Jorge, por eso. Y el que está acá no se quiere hacer cargo de una discusión porque dice, si yo arreglo sueldo más chico que el de Buenos Aires, me van a responsabilizar a mí. Entonces, es parte de todo un acuerdo. Pero vos tenés que generar las condiciones para el empleo. Y lo más importante es bajar el costo laboral también, porque un tipo que se mete $1 millón de pesos en el bolsillo, que no es tanto, en el sueldo aparece $1 millón de pesos, sí, cobra 600. El patrón, el empresario tiene que pagar 1.800, eso es un 80% del costo laboral, directo e indirecto. Y eso es una monstruosidad. Eso es altísimo. Y después del palo que se mete acá, deja 200 más en impuestos. Por eso la reforma laboral es una pata nomás de toda la reforma estructural que tiene que haber. Claro. Otro tema, obviamente, también son el tema tributario. Eso es fundamental, porque la presión fiscal, o sea, los impuestos directos que hay, vos tenés impuestos de la nación, ganancia, lo que sea, hasta impuestos municipales, renta, todo. O sea, está todo metido. Entonces, 163 impuestos. Y bueno, por eso, entonces también es insostenible eso. Y después los municipios también. Los municipios, por eso digo. Entonces es insostenible. La mayor carga no carga. Todo un tema, y en cuanto a regiones, vos decís, y yo comparto con lo que vos estabas diciendo, Nicolás, es verdad que no va a querer negociar a la baja, pero se da otra cuestión que supera la realidad, que es o sea, la realidad supera la ficción. ¿Cuál es? Que todos los kioscos empleados están en negro, o sea, son todos informales o son todos monotributistas. No aportan no tienen nada, no tienen tanto la caja asistencia el interior peor. O sea, es una realidad. Cargan los hospitales, por lo cual... Y lo mismo tenés en el taller mecánico. Totalmente, y lo mismo el taller mecánico. No puede pagar el salario de la UOM. Es una cadena, por eso necesitamos la reforma laboral, claramente. No puede, ¿viste? Entonces, es necesario, Iván, una reforma laboral. Absolutamente. Es necesario una reforma laboral. Se tienen que sentar las partes y tienen que negociar. Claro, pero armoniosamente, no como fundamentalistas que van con un cuchillo en la boca, ¿viste? A ver a quién le corto las tripas. No. Las partes entre pares.
Y no nada, las partes y entre pares. Somos todos pares en la discusión, donde tienen que estar las cámaras, la clase política. También desde Nación tienen que evitar imposiciones, porque de acuerdo. Si no aprobás entre gallos y medianoche el 24 de diciembre, lo más y probable si te es que va a no invitar sea, a discutir, primero que te dé un besito en la claro, mejilla, no que no te va a diga ser que la sos reforma un laboral. atorrante. El límite también están los impuestos privados, porque Ya. nosotros hay que pagarle a la Cámara unos mangos. Nosotros en la asociación de clínica pagamos el 5%, Claro, el 5% a la asociación de clínica. Y también el empleado paga, y el patrón también paga internamente al sindicato. Entonces son impuestos privados que también, o sea, no solamente los públicos. Hay un montón, mira, con esto termino. Este es un país del manoteo, ¿viste? O sea, ¿quién Pero la reforma laboral le tiene que hablar a ese 50 y a ese 60% de trabajadores que están ahí fuera del sistema. Por supuesto que a sí. eso. Si no le habla a eso, no sirve la reforma. No, pero también le habla a ustedes, porque ustedes también las tienen. No, ¿Viste? pero a ver, Los gorditos que están en Buenos Aires, yo no jugaría al truco Bien. con ninguno de ellos, ¿viste? Yo sí, pará. Pero Jorge, a ver, nosotros somos... Ni al yo soy póker menos, No, pero personalmente la política tiene que personalmente, habilitar eso. pero una ojo, cosa, personalmente yo soy muy crítico de la dirigencia nacional. Yo sé que sí, Yo siempre yo separo sé la que sí. dirigencia nacional de la dirigencia No, provincial. te queremos mucho, yo Acá sé que son sí. excelentes, Yo sé hay que- dirigentes excelentes del sindicalismo, pero a nivel nacional tiene una realidad distinta. Sí, señor. Algunos están más devenidos Absolutamente. empresarios que Absolutamente. no defienden los intereses de los trabajadores. Yo Claro. siempre lo aparte, digo y no tengo problema. heredan los puestos, ¿viste? Son herederos. Pero también Mientras es los elijan algo democráticamente. súper importante que le traigan un poco de calma también al trabajador que está trabajando en una empresa, que está trabajando en un supermercado, porque como ya nos anticipamos, la gente piensa que a partir de esto va a perder derechos, porque el caos que se genera en redes sociales de comunicación, y la realidad es, a ver, estas contiendas que nosotros estamos conversando los va a dirimir la justicia eventualmente cuando se interpongan demandas, Ahí cuando haya funda las despidos. empresas. No, Sí, no, sí. porque con esta reforma tiene otras visiones. Y No, además, a la justicia no la pueden tocar. Y además... Y a la lectura que leen los jueces tampoco. Yo, mira, estoy resentido. Te cuento, mira, hace 15 años yo me comí un juicio que me costó $80.000 porque le dieron lugar a un periodista mío que dijo que era corresponsal de guerra porque lo mandaba a cubrir los eventos, las manifestaciones de acá. Corresponsal de guerra, 80 lucas. $80.000. 3 años de laburo me costó. Así que no estoy tocando de oído. Entonces, Te es estoy muy hablando hace importante 17. que elijan bien el Sigue. profesional que los va a defender. Por eso un empresario no te toma gente. Fíjate la diferencia de lo que vos planteás, Jorge. Pero un trabajador del Estado que lo tuvieron precarizado 10 años, hace un juicio en el Estado y los jueces te dicen, no tiene vínculo laboral. ¿Cómo que no? 10 años trabajó. Bueno, No, tiene te vínculo pone, laboral. el Estado es el Papelón, primer pero empleador comparto en con negro, vos. ojo. La justicia es un papelón. Es como eso. La justicia El es un Estado papelón, es de el verdad. primer, el Estado es el primer empleador El en Estado negro. es el peor mayor ejemplo. Para Es el empezar, tiene empleador más del en negro. 40%. Quiero agregar algo. Yo tuve el ¿Quién peor de labura los en el abogados, se Estado? llama El José empleador Huerta, y lo negro, digo bro. públicamente, ¿viste? Y me decían los del Superior Tribunal, Jorge, La tu injusticia. viga de fundación fue muy mala. ¿Quién dijo? Depende Se hizo también mucho que justicia, ver el que abogado. ganó el No, juicio. por supuesto, es muy importante que elijan un profesional que sepa para los dos lugares. Por eso, cuando se genera ese caos de voy a tener que trabajar más, no me van a Pero- pagar horas pero extra, eso no voy a... también es relativo, porque el tipo que está laburando bien, mira, el Sí, empresario sí, no- adecuado no piensa en cuida un a su juicio. personal que está trabajando No, bien. sin Y lugar menos a las dudas. pymes. Entonces, ¿me Sin lugar a entendés? dudas. Entonces, el que está trabajando bien no tiene problema. Aparte, no le sirve al empleador. El empleador tampoco sabe que si lo hace laburar 12 horas, no le paga lo mismo, qué sé yo, el tipo va a empezar a trabajar mal y es un riesgo para RT, un montón Sin de lugar a cosas. dudas. Eso lo sabemos todos. ¿viste? Además, la Además, pyme es una familia. Además se recepta lo que en la Entonces, práctica no hay que, pasa, porque en la llegar a los práctica suceden extremos. estas cuestiones. Les agrego ahí a lo que dice Charlie, o sea, el costo que tiene formar un tipo. Formar una trabajador en persona pyme es también. tremendo Integrarlo. en cuanto a tiempo y a dinero. Entonces, lo último que Yo una te pyme digo, piensa o un sacarse un comerciante tipo de piensa encima, es es lo despedir peor una que hay. persona que le costó Es un lo montón peor que formar, hay. en donde no tenés mucha oferta No, estoy de acuerdo. después para poder volver a tomar una persona que tenga esas habilidades o aptitudes. Ahora, Iván, vos que tuviste y representás a CAME, que no es poca cosa, pero están representando a todas las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Cuántos de las pymes te dicen no tomamos a nadie por temor a que me metan un juicio?
obviamente es el preconcepto en general eso, Jorge. Eso hay que desvirtuarlo. Es lo que justamente se debe lograr, ¿no? Eso hay que desvirtuarlo. Y eso tiene que acompañar la reforma laboral. Pero cuando se sienten a laburar, no van a hablar de qué cantidad de horas labura el tipo. Busquemos sino, la forma, Jorge, claro, que no se perjudica al trabajador. ¿Cuál claro, sería la forma? ¿Buscar el sistema de Bocra? Bueno, discutámoslo, capaz lo claro, mejor. claro. Capaz, a ver, yo tengo una trabajadora en mi casa que está registrada. Vos me decís, Nico, tenés que aportar 8%, no digo, pero digo, vos tenés que aportar 8% más ahora, por mes para que la persona tenga una indemnización el día que se vaya, pero perfecto. Nicolás, bravo. hace 3 años esa empleada no se quería blanquear porque le quitaban los planes. Sí, Está bien, bueno, está bien eso. Hoy ya la realidad es Otra distinta. está totalmente Y distinta. como Claro, dice Nicolás, claro, si claro. el sistema de esa manera funciona para todos, bueno, bienvenido. Pero tiene Se que va en ser esa así, línea. ¿viste? Por eso es tan importante esta reforma laboral que tiene que integrar un montón de temas, como dice Charlie, como decís vos, no tengo duda. Pero lo que hay que, primero lo que me parece que hay que quitar son los temores, como dice ella. Sí, no, por supuesto. Y no solamente los temores, sino que parar con las presiones de cada sector, porque si cada uno queremos presionar para el lado que nos conviene, hundimos el barco todos. O sea, es así de simple. Pero yo creo que toda este caos social por ahí le genera mucho temor a la gente y piensa que va a haber modificaciones en derechos que ya fueron adquiridos, y esto tengan en Sí, cuenta. como las 12 horas. Primero, es un proyecto de ley. Segundo, todavía no está aprobado. Y tercero, nuevamente lo mismo. Que los operadores del derecho sean quienes resuelvan las contiendas que se van a dar, porque se van a dar muchas y eso es una realidad. Estamos en un país que... Me encanta porque la doctora habrá un proyecto que yo nunca lo vi. Es, O sea, me da miedo esto. es un país que es conflictivo, Argentina, entonces no va a ser ajeno al ¿Hay conflicto. algún país parecido a este? La Sí, India. ¿Sí? un montón de países. Mira, y yo, Los rusos. y yo también te quiero decir algo también. Hay que ayudar con componentes y con instituciones que también se pueden crear en la provincia, y voy a repetir lo que siempre se dijo a través del Colegio de Abogados, que en su momento lo planteamos. En ese momento estaba Coqui de gobernador y le cayó bien el proyecto, que fue el tema del SECLO. Creo que tuvo el problema que tuvo Explicar qué es el SECLO. El SECLO es el Centro de Conciliación Laboral obligatoria previa a una instancia judicial. Es decir, Como un mediador, hablando... mediación Una mediación, obligatoria, correcto. obligatoria, que funciona en Buenos Aires, lo instalaron en la capital federal y es una instancia Acá obligatoria. no hay. Acá no hay. Acá hay una dirección de trabajo que siempre hubo, pero es voluntaria y Pero ¿y opcional. por qué no hay? Porque, bueno, en ese momento, él tuvo su arista, la parte sindical no le gustó, no le dejó, porque fue así. A Coqui le cayó bien. Hoy lo tiene en carpeta Leandro. Hoy lo tiene en carpeta Leandro. Hoy lo tiene en carpeta Capaz que sirve porque no funciona la Dirección Provincial de Trabajo. No existe la Dirección Provincial, pero bueno, no. En ese entonces tampoco funcionaba tanto la Dirección de Trabajo. Hoy es verdad que no está funcionando bien, pero no es que funciona tanto. ¿Cuándo funciona? Y esto te dan las estadísticas. El SECLO tiene un 80% 75, Pero 80% claro, todo el mundo eficacia. quiere arreglar Entonces un vos juicio. arreglás ante la Pero instancia claro, judicial. seguro. Y eso es un hecho. Y le digo ahora al gobernador que está escuchando... Una instancia que hay que pagar, ¿Cómo? Instancia que hay que pagar a los abogados. No, pero es que siempre hay que pagar, obviamente. A los dos. Obviamente. Claro, no es lo mismo que arregle no es lo mismo que arregle patronal con el trabajador, van con una actita a la Dirección Provincial, Esa es la está única homologada actividad que le pagás y al se que termina la pierde. discusión, es gratis eso, ¿eh? Sí, Costo pero cero. no funciona porque No, después depende, nos volvemos sí a encontrar funciona. en tribunales para inclusive demandar el... Sí o sea, funciona, no. sí funciona. Aparte yo creo que acá la situación laboral No, por más es que muy Pasa uno que cruda. una hay que conciliación en distinguir Ministerio de acá, Trabajo, hay que distinguir el después que te la ponen camina todos los obligada. días y ve estas cuestiones y lo sabe. No, con el SECLO es otra cosa. Sí, porque no, es no, sin obligatorio. duda. El tema de las instancias, y eso quiero aclarar una cuestión técnica, el tema de las instancias administrativas que siempre existieron, son anulables, es decir, que después te meten la demanda. El SECLO es diferente y eso trae previsibilidad para el trabajador y para el patrón. Che, ¿el SECLO es equilibrado o siempre, vos viste cómo los No, es intereses equilibrado, creados es totalmente no se equilibrado. caen primero para No, este lado, es después para este equilibrado, lado? es equilibrado. Los quiero creer que son parte de eso, ¿no? Los empresarios no se preocupen porque es para su bien. ¿Está? Sí, No, me preocupan los trabajadores, el que no la empresaria. No, las partes, está bien, son Las las dos partes. Una parte no puede existir sin la otra. Aparte funcionó en un momento el ciclo acá, ¿no? Si no me equivoco, hace un tiempo atrás, ¿no? Una especie de ciclo había, sí. No, pero había anteriormente y no funcionó. No, nunca hubo SECLO. Acá no hubo Pero algo SECLO, parecido, siempre es la instancia administrativa. Pero en la justicia hay previa. mediadores para juicios civiles y eso, Sí, ¿o no? pero es Pero no es obligatoria, no es obligatoria. Por eso le digo, tiene que ser... Pero hay, ¿no es cierto? Sí, pero no es Sergio, da obligatoria. una corrección. El acta homologada por la Dirección de Trabajo es ley para las partes.
Eso no es Mira, tan pero así. tiene muchas aristas. ¿Cuándo tan tiene así. muchas aristas? Digo porque yo he planteado. Está bien, bueno, pero es más complejo. Te digo, es mucho cuando las partes están asesoradas y hay un instrumento como es el SECLO, es mucho más difícil desvirtuar. De la otra forma no. Y la jurisprudencia sí lo refleja. Te digo porque hay que tener tranquilidad para el trabajador y para el empleador. ¿Está? Sin duda. Ahora, primero tiene que existir, no existe. Con lo cual ya estamos de ventaja. ¿Cuál es el porcentual, si tenés alguna cifra, de que esto funciona en los juicios que se inician a nivel nacional o donde exista esto? Te reitero, esto está en Capital Federal funcionando. En Capital, 80%. Y un 75%, 80% ya se arregla y Pero es muy poco lo que vale. ¿hay en Córdoba, Mendoza, Santa Fe? No. Pero en Córdoba también tiene un sistema similar. También no es obligatorio, pero les permite demostrar una voluntad de pago, por ejemplo, al empleador, si el empleador se presenta a la mediación. Ahora te pregunto, esto que funciona bien, ¿por qué no está acá en Santa Fe, en los lugares que no hay? Hay muchos componentes, reitero, hay cuestiones que siempre hay presiones. ¿Te das cuenta? Es un país, vivimos al revés acá. Es que el tema, reitero, en su momento lo tuvo el Coqui y tuvo presiones sindicales de que no salga. ¿Está? O sea, hoy lo tiene Leandro, espero y hoy puede sentarse y decir, bueno, rescatemos que esto funciona. Están los ministros, los secretarios escuchando y se junten con los diputados. Acá está Nicolás, empiezan a hablar y crean institutos que sean de conveniencia para la sociedad. ¿Tiene conciencia, Came, de esto? Y hablemos ya en el caso puntual de la provincia, como para que favorezcan. Todos sabemos cómo funciona, sobre todo acá en la provincia. Las pymes son empresas de familiares. Vos tenés 10 tipos, conocés a la familia, cuando cumpleaños el nene, festejan la Navidad juntos y todo lo demás. Rajar un tipo, una pyme, para el dueño es un dolor de alma. ¿Viste? Y está pasando, están cerrando, el enorme porcentaje de las pymes se compone por empresas, por comercios que tienen entre 5, 7 empleados, 10 empleados. La minoría son empresas, son pymes que están arriba de 100 empleados, 200 empleados, 300 empleados. Hay muy pocos acá en nuestra zona, en la ciudad de Resistencia. Acá de 300 muy empleados es una poquitas, empresa grande. muy pocas. Están todavía calificadas y categorizadas como pymes, pero son muy poquitas realmente, claro, Jorge. Claro que sí, desde CAME, respondiendo puntualmente a tu pregunta, el 19 de septiembre tuvimos la visita como yo decía, del representante, del asesor legal de la parte jurídica de CAME, y hemos tenido algunas conversaciones aquí localmente en esa oportunidad, y CAME a nivel nacional aporta, presenta, hay reuniones con diputados y demás, presentando un poco la postura de la entidad que surge de dónde, del relevamiento de las 1.491 cámaras de todo el país que CAME representa. Acá localmente nosotros hemos enviado a los socios de nuestra cámara preguntando, consultando cómo vienen y demás. Hemos relevado un montón de cuestiones en lo que se refiere a aspectos laborales, hemos elevado, se ha hecho un informe, y eso después, cuando se sientan en Buenos Aires a conversar con los diputados nacionales, se le presenta obviamente toda esa cuestión. Y acá localmente, como yo dije anterior, hay buen diálogo por parte de la Cámara con todos los sectores de diputados oficialistas, hoy a quien le toca ser opositor y demás, siempre se plantean las necesidades. Ahora, que tiene que ver con la parte Iván, laboral. yo te pregunto, hace 20, 30 años que van con esto, ¿y qué hacen los diputados cuando ustedes presentan? ¿Van a tomar chocolate con churros después? Y bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? A mí no me presentó nada si no lo presento. Ahora tenemos para plantearle a Nicolás la posición. Claro, porque fíjate vos, una boutique, cualquier boutique o negocito, tiene a la sobrina, la prima, la nena, la mujer y todo, que seguramente quisieran tener otras actividades si le dieran la posibilidad de tomar empleados. No lo hacen. A ver, yo comparto 100%. Igual yo creo que también... Después te invitamos un chocolate con churros. No me vendría mal, pero no por ahora. Pero nada, a ver, creo que son dos temas distintos. Creo que siempre se tratan de hacer programas para fomentar el empleo. Creo que incluso en la época de Capitaní fue muchísimo las distintas cuestiones que se fueron llevando adelante. Se ha tratado de generar incluso hasta un programa en el cual tenían posibilidades por varios meses tener el periodo de prueba correspondiente, le pagaba al Estado ese periodo de prueba, después le cubría una gran parte de las cargas patronales. Entonces me parece que siempre se fomentó. Ahora, yo insisto, con todos estos fomentos, con todos estos desarrollos que siempre hubo, con todas estas ganas, ¿por qué nos cuesta tener empleo? Porque nos estamos focalizando en una cuestión que me parece que es micro
a relación a los problemas que tiene la Argentina y lo que tenemos que discutir, que lo decía un poco Charles, ¿no? La reforma tributaria, la reforma de una política económica que realmente apuesta al crecimiento de la Argentina. Crédito. A ver, el crédito que es fundamental. Nosotros, a ver, hoy los trabajadores del Estado, todos los trabajadores del Estado, estamos anclados por una cuestión, una disposición legal al Banco del Chaco. Ahora, los trabajadores del Estado tienen procesos de refinanciación de sus deudas, no, cada vez se van entrando en un proceso de usura que ya pasan de los bancos, Sí, claro, cuando los son bancos rehenes, claro, no los terminan absorbiendo más, terminan yendo a una financiera y están endeudados. Hoy un gran porcentaje de los empleados públicos están endeudados. Entonces, a ver, digo, es mucho más complejo el tema de por qué se puede discutir o no discutir una reforma laboral. Ahora, yo no quiero hacer historia, Nicolás, pero ¿qué hicieron? Coqui ahora pudo elegir dos cargos, porque fue electo diputado y senador. Ahora va como senador porque esa posibilidad no la tenemos todos, ¿no? De tener dos cargos para elegir. Él la tuvo. Se va de senador. Vamos a ver qué hace de senador. Porque hace 12 años que estuvo acá, ¿qué estuvo haciendo? No, pero sí, ahora sale y dice, tenemos que mejorar la educación. Ahora, ¿qué mierda estuviste haciendo con la educación que hace 20 años que empeora? Yo creo que hubo muchas cosas que se hicieron bien y otras que faltaron, Jorge. Tampoco vamos a hacer no hay que desconocer todo lo bueno que se hizo. Pero no levantes la mano a reclamar, tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar el sistema laboral, tenemos que mejorar la salud. Macho, ¿qué estuviste haciendo? A ver, es real que hay que mejorar el sistema laboral, sin duda que hay que mejorarlo. Ahora, usted recién hablaba de algo fundamental y que me parece clave, hablaban de la situación de las importaciones, la liberación de las importaciones. Cuando el mundo va a un sistema proteccionista al mercado interno, nosotros lo abrimos. Acá lo abrimos. O sea, vamos todo al revés. Estados Unidos, que es nuestro modelo para el presidente, no para a la mí. gente de competir, ¿no es cierto? Estados Unidos es muy Ni un proteccionista. extremo es bueno porque claramente hemos tenido los resultados a la vista. Preguntar a los chinos. ¿Al presidente le quiere copiar o no le quiere preguntar, le quiere copiar a Estados Unidos? ¿China qué? ¿No va a ser proteccionista? Es total. Y es totalitaria. ¿Hay un sindicato en la China? No conozco ninguno. ¿Hay vacaciones? No sé. Nos quedan 3 minutos. ¿Tenés ganas de hacer una conclusión de esas? No. Mirá, creo que esta es una pelota que se largó y me parece muy bien. Creo que todos acá ha sido una charla muy interesante y creo que tiene que salir algo de esto. Y bueno, lo más triste es que todavía no sabemos absolutamente nada de lo que se está queriendo cambiar. Se habla de lo que se quiere cambiar. La litigiosidad por un lado, lo veo a los abogados, ¿viste? Son los enemigos públicos número uno. Todo el sistema. Después ¿me entendés? O sea, la legislación hay que cambiar, hay que dinamizarlo, es una ley vieja, tenés que terminar con los convenios colectivos y tenés que terminar con demasiados derechos. Vos tenés que hablar de los deberes también, ¿viste? O sea, es un debe y haber. O sea, hay que cuidarlo al trabajador, obvio, pero también hay que cuidarle a este otro personaje, que los hay buenos y malos, y como hay buenos y malos trabajadores, hay buenos y malos empresarios también, no es una cuestión homogénea. Entonces nosotros hoy hay que buscar ese equilibrio que espero que se encuentre, ¿viste? Él habla de la precarización. Mirá, el tipo que labura y que trabaja bien no está precarizado, porque ninguno en su sano juicio va a echar un tipo que trabaja bien. No existe. Lo vas a querer mejorar. Y también tenés que darle incentivos al empresario para poder, aquel que está trabajando mejor, diferenciarle y pagarle un poco más, porque eso es bueno, eso es aplaudir el mérito. Entonces acá le pagás a todo, categoría A, brum, categoría B, antigüedad, y la antigüedad que también se va sumando. Entonces un tipo, sí, por estar en el mismo puesto hace más plata, un montón de cosas que son, para mí eso está mal. Es decir, vos tenés que hacer más plata siendo más productivo, no por la antigüedad. Y eso va en todos lados, ojo, la antigüedad es otro tabú, ¿viste? Entonces son cosas que hay que analizarlas para aumentar la productividad. Un país con baja productividad como es Argentina tiene bajos sueldos. Entonces vos no podés pretender ganar mucho en un país como la Argentina que tiene baja productividad. Y los dineros, en lugar de destinarlos, y esto salimos del ámbito laboral, a la dádiva pública y un montón de cosas, dedicarlos a la infraestructura como corresponde, mejorar la infraestructura, y el choreo, viejo, también aplicar la ley. Las leyes de choreo deben ser 3 veces peores, ¿viste? O sea, el tipo de chorea, ¿viste? No sé, pero ya es otra cosa. Eso es otra historia que viene atado. Eso es para otro programa. Eso es para otro programa y aparte Estado y choreo ya casi viene de la mano, ¿viste? Porque, ojo, viejo como el hombre, así que no es de la Argentina. Sí, no. Pero entonces... Los imperios se pasaban las moneditas. Sí, por supuesto que sí, y obviamente, y los favores y todo eso, pero... Y respetar la institucionalidad y bla, 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 ¿viste? Pero
en definitiva, como decía Ortega C, y me acuerdo de nuestro amigo Juanito Serrano, Ortega C decía, argentinos a las cosas. Muchachos, pongámonos a trabajar, ¿viste? O sea, es cierto, en serio, es para cierto. salir Bueno, adelante. el programa se nos terminó, yo estoy absolutamente complacido, ojalá podamos tener este tipo de intercambio de opiniones en un programa de las características de desafío, porque la gente necesita no solo que le lleven información, sino que se generen estos debates donde hay respeto, donde hay armonía, donde, fíjense que no hubo un consenso generalizado, todos opinamos diferentes, pero armoniosamente y con respeto. Así deben ser las cosas. Y esto que discutimos hoy, señores, ya no es una opción, es una obligación de la gente que nos representa. Se tienen que sentar en una mesa, cerrar la puerta y encontrar un consenso que favorezca, como dijo Charlie, tanto a los empresarios como a los trabajadores. Y fundamentalmente, tener la posibilidad para aquellos que tienen deseos de hacer algo, que les den la posibilidad de hacerlo. Para aumentar la producción, para tomar empleados, para instalar un negocio y para tantas otras cosas que no tengo ninguna duda van a favorecer el desarrollo del país. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.